Veo por su colorida camiseta de Star Wars, fabricada seguramente por la fábrica Fruit and the Loom, que es usted un gran aficionado al cine. Oh, no se preocupe, es mi trabajo, me dedico a esto. Es por eso que también sé que esta mañana ha salido usted apresuradamente de su casa, después de haber terminado de ver Un padre en apuros en versión original. Bueno, en fin, pero no hablemos más de mí. Por favor, póngase cómodo y cuénteme cuál es su caso, cuénteme cuál es su problema. Hola, ¿qué tal? Venid conmigo si queréis vivir, holmesianos. Bienvenidos a Contraplano, el canal de cine hecho del material con el que se forjan los sueños. Por fin he podido usar el gorro este, que desde que me lo compré lo he tenido de adorno, además. Oficial, oficial. Bienvenidos a un vídeo muy especial que tenía muchísimas ganas de hacer y que sabía que tarde o temprano iba a acabar cayendo. Un vídeo hablando de Sherlock Holmes, de las mejores películas, de las más importantes películas sobre Sherlock Holmes, también las series de televisión. También comentaremos un poco curiosidades, películas no tan conocidas, películas que a lo mejor no son tan buenas o que no lo son en absoluto. Vamos a hablar un poco de Sherlock Holmes en el cine sobre todo y también en la televisión. Y un vídeo que ya digo que tenía muchas ganas de hacer porque Sherlock Holmes es mi personaje favorito, no sé si de decir de ficción, porque yo creo que Sherlock Holmes efectivamente existió en la vida real. Mi personaje favorito, he leído todo el canon holmesiano, he leído todos sus libros, es un referente para mí, es un personaje que me fascina, creado por el inmortal, por el gran Arthur Conan Doyle, y es innumerable la cantidad de veces que ha sido llevado al cine, a la televisión, que ha sido parodiado, que ha sido homenajeado o que se ha visto reflejado de alguna manera su legado en el medio audiovisual. Si nos ponemos a hablar ya de libros, la cosa sería, pues estaríamos aquí hablando 2 horas o 3 horas más, no es el plan del vídeo, voy a intentar que quede de menos de media hora, no lo sé si lo conseguiré. Y es que en cuanto a cine, la verdad es que siempre me ha gustado ver absolutamente todo sobre Sherlock Holmes, ya sean películas más o menos fieles al canon, ese canon holmesiano que me vais a oír comentar varias veces. ¿Qué es el canon holmesiano? Pues ni más ni menos que los relatos, las novelas que escribió Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes y sobre los que se asienta el mito del personaje, ¿vale? Todo lo que ha venido después, pues ya digamos que está fuera del canon de Sherlock Holmes, el canon holmesiano, un canon que no es tan largo, que no es tan fecundo como puede parecer a lo mejor a simple vista, que consta solo de 56 relatos cortos agrupados en 5 libros y 4 novelas, ¿vale? Eso fue lo que escribió Arthur Conan Doyle y que se fue publicando en ese Strand Magazine, en el mítico Strand Magazine, en esa revista en la que Sidney Paget, el ilustrador, le dio la apariencia y le dio la forma de, pues de Sherlock Holmes, ¿no? Lo que ya todo el mundo conocemos y es Vox Populi, con ese cuerpo delgado, el rostro alargado, de facciones alargadas, la nariz aguileña, el sombrero que me he puesto hace un momento, ese sombrero de cazador, que Arthur Conan Doyle, esto es un dato, en ningún momento en sus relatos, en sus novelas, llevó Sherlock Holmes un sombrero así, pero Sidney Paget popularizó al personaje llevando ese sombrero. Decidme en comentarios, porque quiero saberlo, ¿cuál es vuestro Sherlock Holmes favorito del cine, de la televisión? ¿Cuál es el que mejores recuerdos os trae? ¿Cuál es el que recordáis con más cariño? Puede ser uno más moderno y muy popular, como el de Robert Downey Jr., que a mí me gusta bastante, ¿vale? Puede ser uno más clásico como Peter Cushing, como Basil Rathbone. Decidme cuál es vuestro personaje favorito. También puede ser, por supuesto, el de Sherlock, el de la serie de la BBC, de Benedict Cumberbatch, que es súper popular. El mío lo voy a dejar para el final, ¿vale? Al final os voy a decir cuál es mi favorito. No va a ser la intención de este vídeo hacer un examen exhaustivo por absolutamente todos los Sherlock Holmes que hemos visto en la pequeña o gran pantalla, ¿vale? Porque ya digo que el vídeo sería larguísimo y sería un caso sin resolver. Sí que es verdad que a pesar de que voy a tirar un poco de memoria, voy a tener un poco de recuerdos, yo creo que vamos a completar, vamos a hablar un poco de todos los títulos importantes, ¿vale? Es posible que se me quede alguno que a lo mejor, si os ponéis puntillosos, vosotros conocíais y no he hablado de él. Bueno, decidme también en comentarios que he podido evitar hablar. Y bueno, estas son las pistas, ya las hemos expuesto, vamos a empezar. Marco claqueta y que comience el juego. Y la primera que me viene a la memoria sería 1924, esa Sherlock Jr., ese moderno Sherlock Holmes, que por cierto, ya hablé de ella, de esta película, de Buster Keaton, en mi vídeo de 10 películas para empezar a ver cine mudo. Si no lo habéis visto, no sé a qué estáis esperando, ir a ver ese vídeo. Una película en la que el genio Keaton nos contaba una historia de un trabajador de un cine que trabaja barriendo el cine y que sueña con ser detective, que lee un libro de cómo ser un detective con un bigote postizo puesto, pero que en realidad es una película que al final es clickbait. ¿Buster Keaton inventó el clickbait hace 100 años? Pues es posible, porque al final no tiene absolutamente nada que ver con Sherlock Holmes, salvo el nombre de la película y que el tipo quiere ser detective. Sí que es verdad que luego en un desdoble de la imaginación el personaje se dormirá y acabará metido dentro
dentro de una película en la que es un detective que investiga el caso, pero las coincidencias con el personaje de Conan Doyle acaban aquí. Sí que es verdad que es una comedia, como todas las de Buster Keaton, súper imaginativa, divertidísima, vigorosa, llena de acción, que Buster Keaton hacía todas las escenas de acción, estaba loco, se subía a todos los lados. Es una película para la época brutal, cuyas escenas de acción, cuyas persecuciones parecen rodadas a día de hoy. La manera también que tenía Buster Keaton de contarnos varias historias dentro de una sola, en las diferentes capas de historia, cómo jugaba con el ritmo, cómo jugaba con la tensión. En una peliculita, nada, que es un mediometraje, que no dura ni 50 minutos, es una obra maestra de la comedia clásica, del cine mudo. Y bueno, pues no tiene nada que ver con Sherlock, pero bueno, es una gran película y bueno, se llama El moderno Sherlock Holmes, así que bueno. Y he hablado de las primeras, de las mudas, vamos a dar un bandazo, ya digo que esto va a ir un poco recorriendo todas las épocas, no hay una continuidad, nos vamos a ir yo creo que al último gran Sherlock Holmes del cine, que se ha hecho muy popular, que han sido éxitos de taquilla y que ha tenido dos partes, con una tercera que nos llevan prometiendo desde 2011, que se estrenó la secuela, que no llega nunca. Y por supuesto estoy hablando del Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., de Guy Ritchie, una película producida por Warner Bros., que la primera parte llegó en 2009, que no tenía yo ni 16 años y que la recuerdo con mucho cariño porque la fui a ver al cine con mis amigos, una anécdota cortita, y habíamos llegado ya empezada la película y el revisor, sí, porque en los cines había revisores que te iban con la linternita y usted su asiento por aquí. Había unos señores ya ocupando nuestro asiento y estaba la película empezada y como que mandaron al revisor un poco a hacer puñetas de no me voy a levantar. Y el revisor nos cogió y nos llevó a la parte de arriba del cine, a los palcos, porque esto era el Cine Callao, que es un cine clásico de Madrid, y nos llevó al palco, con lo cual es el mejor recuerdo que guardo de un cine en cuanto a ver una película ahí en pleno palco. Y la verdad es que la película es un puro derroche de ritmo, de ingenio, de diversión. Volvemos a lo mismo, absolutamente nada tiene que ver con el Sherlock Holmes original de Arthur Conan Doyle. Vale, sí que tiene cosas, tiene elementos, esta adicción a las drogas, está el violín, esta sociopatía, pero es todo mucho más Guy Ritchizado, por así decirlo, y Robert Downey Juniorizado, valga el término, porque se lo llevan a su terreno. De hecho, Robert Downey Jr., que un año antes ya había vuelto a ser una estrella, había vuelto a ser popular con la película de Iron Man, y que ahora es conocido y canonizado por todo el mundo como Tony Stark. Bendito seas Tony Stark, que moriste por todos nosotros. Pues es que no hay más que ver, su Sherlock Holmes es igual que su Tony Stark. Si le cambias la pipa y la lupa por la perilla y el traje de hierro, es que la personalidad es igual y se lo lleva a su terreno y hace un Sherlock que muchas veces lo lleva al ridículo e incluso a la comedia, a la parodia y al género de acción, porque son películas con mucha acción. Si recordáis, el brutal comienzo, la secuencia de inicio en la noche, con Sherlock Holmes corriendo por Londres, mientras el carruaje conducido por Lestrade y por Watson, Jude Law, por cierto, el Watson más guapo de la historia del personaje, tienen que llegar a tiempo para evitar el crimen de Blackwood, el villano al que interpreta Mark Strong, y va rodando por las calles, corriendo, saltando. Pues son películas muy físicas, películas con mucha acción, con tiroteos, con peleas. También mítica la secuencia, la escena de la pelea, porque esto sí que es verdad. Sherlock Holmes era, aparte de un experto en esgrima, también en boxeo, y el tipo a veces sí que boxeaba, y en estas peleas, no es una pelea de boxeo, pero recordáis, ¿no? La pelea, esa pelea sucia de apuestas con Sherlock Holmes ahí dando los golpes, que Guy Ritchie también hace mucha gala de su estilo y ralentiza la cámara, ralentiza el movimiento de la acción y empieza a decirte cómo golpear y dónde justo dar el golpe certero y le rompo la clavícula y le disloco el hombro y no sé qué, y a cámara lenta también. Mientras suena The Rocky Road to Dublin de Dubliners, también esta película me descubrió a los Dubliners, que a día de hoy es uno de mis grupos favoritos. Pues otra secuencia memorable, y la peli pues la verdad es que es un auténtico disfrute, es una peli de aventuras, de intriga, que es súper divertida y que si apagas un poco el cerebro y te dejas llevar y no piensas en las historias que conoces de Sherlock Holmes, la verdad es que a día de hoy sigue siendo completamente divertida. A mí me encanta. Rachel McAdams, que estaba muy bien, sí que hacía de Irene Adler, que es un personaje real del canon holmesiano, que aparecía en Escándalo en Bohemia, y el villano Blackwood, Mark Strong, que está genial. Mark Strong, que en esa época se especializaba en hacer de villanos. Blackwood es un personaje siniestro, casi terrorífico, que mola un montón, pero que absolutamente nada tiene que ver tampoco con el canon, que no aparece ni se lo menciona en ninguna de sus historias ni relatos. Pero bueno, una peli muy divertida, muy chula, yo lo disfruté un montón, me encanta. Hubo secuela 2 años después, volví a Robert Downey, volví a Watson, Jude Law, la verdad es que una pareja que tiene bastante química, y mientras Sherlock, mientras Robert Downey es inconsciente, es alocado, es un auténtico desastre, pues Watson, pues como siempre, son los pies en la tierra, la sensatez, la serenidad, y Jude Law lo encarna
muy bien y cuando se tiene que poner duro con él o incluso a veces hasta cruel, pero bueno, es una relación bastante bien conseguida y la secuela, El Juego de Sombras, también tiene un ritmo impecable, todavía con más acción y la acción transcurre incluso fuera de Londres. En este caso, Noomi Rapace, que también está genial, ejerce como personaje femenino principal. Y aquí Jared Harris interpreta a Moriarty, un Moriarty que es uno de mis favoritos de todos los Moriartys que ha habido en la historia de Sherlock Holmes. La verdad es que el actor británico hace un muy buen papel. Tiene ese final también en las cataratas de Reichenbach, a tope de canon ahí, pero esta secuela es todavía más loca que la primera. Hay mucho movimiento, hay un montón de tiroteos, hay escenas loquísimas, hay parodia, disfraces, comedia, hay absolutamente de todo, pero sí que la considero un puntito inferior a la primera, pero también súper divertida, súper disfrutable. Películas muy populares, decidme qué os parece este Sherlock Holmes de Guy Ritchie, a mí me encanta, me flipa. Y hablando de pelis divertidas, de pelis entretenidas, me viene a la memoria El secreto de la pirámide, la película de los 80 dirigida por Barry Levinson, con el toque producida por Steven Spielberg, que en esa época era el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pues es una película que tiene absolutamente ese toque de película ochentera made en Steven Spielberg, que podemos extrapolar a los Goonies, a su Indiana Jones, a los Gremlins, todo ese tipo de películas con una magia, con una nostalgia especial que tenían las películas de los 80, y una película que este 2025 cumple 40 años ya, pero que yo creo que ha envejecido bastante bien, razonablemente bien. Tiene unos efectos especiales que, bueno, que se nota que tienen sus años y han envejecido, pero no acaban de cantar del todo. Yo creo que están aún a día de hoy bien conseguidos. Que tiene un guión de Chris Columbus que se nota eso porque parece que en muchas ocasiones la película es un campo de pruebas de lo que luego vendría a ser la saga de Harry Potter, porque en esta ocasión nos presentan a un Sherlock Holmes adolescente interpretado por Nicholas Rowe, dentro de un colegio, de una universidad, de un colegio mayor, que se va a encontrar con el personaje de Alan Cox, que interpreta a un Gordon Flon Watson, el alivio cómico, y los dos serán compañeros de clase y se harán enseguida amigos. Esto trastoca un poco el origen canónico de cómo se conocieron Sherlock Holmes y el Dr. Watson, que era pues en una entrevista en un laboratorio donde estaba ahí Sherlock Holmes investigando. Pues en este lugar quedaron los personajes originalmente para tratar de decidir, para ver cómo iban a hacer para compartir piso, para compartir las habitaciones del famoso 221B de Baker Street. Pues aquí se conocen siendo adolescentes en el colegio y la verdad es que es una historia encantadora que rezuma divertimento. Hay incluso ingenios a lo Leonardo da Vinci, hay una música, hay un leitmotiv precioso que va acompañando toda la película y tiene una nostalgia, tiene un punto de tristeza también porque te va narrando el propio Dr. Watson ya de mayor la historia y cómo vivió esas inolvidables aventuras con Sherlock Holmes. Y es una película encantadora y muy divertida que tiene un final que te dejaba como las cosas en alto para una secuela que nunca llegó. Y la película nunca llega a tener esa malicia, ¿no? Tiene casi tiene villanos como, por ejemplo, esa especie de Draco Malfoy, de tipo que le hace bullying a Sherlock Holmes en clase, que es un villano, pero luego al final tampoco ves que es malo del todo, porque es una película al final como para toda la familia, para disfrutar en casa todo el mundo, que aún a día de hoy sigue siendo pues encantadora, divertidísima y que te despierta una sonrisa en la cara para verla con los peques, para verla con todo el mundo. Como para ver con los peques también, por ejemplo, es Basil, el ratón super detective del 86, la película de Disney, otra película absolutamente encantadora que he vuelto a ver hace relativamente poco y que me sorprendió, que no ha envejecido absolutamente nada, sigue siendo divertidísima y sigue siendo increíble. Este Basil, este ratón que vive pues en una ratonera en la casa de Sherlock Holmes. ¿Y a qué se va a dedicar un ratón que vive en la casa de Sherlock Holmes? Pues a ser el mejor detective del mundo. Particularmente, pues evidentemente es una de mis películas favoritas de Disney, que me despierta esta nostalgia, porque de pequeño me encantaba y a día de hoy me sigue pareciendo brutal ese final, esa secuencia final en el Big Ben, dentro del Big Ben de Londres, el ritmo que tiene, el movimiento, con el personaje del villano de Rattigan, al que interpretaba la voz Vincent Price, la verdad es que un villano bastante bueno. Pues esa es otra película, la verdad es que encantadora. Dawson se llamaba, el trasunto del Dr. Watson ratón era el Dr. Dawson. Maravillosa, Basil sigue siendo a día de hoy brutal. Y si nos ponemos un poco más serios ya, a lo mejor esta no la pueden ver los niños, recuerdo una película de 1979 que estaba bastante bien, que no es demasiado conocida y que lleva a Sherlock Holmes incluso a rozar el género de terror, que es Asesinato por decreto de Bob Clark. Una película, tampoco una historia nada canónica, en la que Sherlock Holmes se enfrenta a ¿quién? Otro criminal, un criminal famoso que estuvo en aquel tiempo, que compartió época con Sherlock Holmes,
pues contra Jack el Destripador. Tenemos a Christopher Plummer, que es un Sherlock Holmes, la verdad, bastante convincente, y a todo un Sir James Mason, que ya era muy mayor, que interpreta a Watson. La verdad es que una pareja de oro puro. Incluso salía por ahí Donald Sutherland, o sea, una película muy chula, con un ritmo muy bueno, muy lúgubre, incluso, ya digo, terrorífica, una película bastante oscura, en la que Sherlock, en la que Christopher Plummer no se enfrenta a un ladrón, a un falsificador o a un... no, sino que se enfrenta a todo un asesino en serie. La verdad es que la película tenía bastante buen ritmo y os la recomiendo mucho. No es demasiado conocida, pero lo que me hace pensar también, por ejemplo, en una del 65 llamada Estudio de Terror, en la que en este caso John Neville era Sherlock Holmes. También esta todavía es menos conocida, es inferior, ¿vale?, a la que os he dicho anteriormente, y es una peli que por estética, esta Estudio de Terror, recuerda a las películas de la Hammer. Es una película británica de mediados de los 60 y tiene también toda esa estética, y también Sherlock Holmes en esta ocasión se enfrentaba a Jack el Destripador, si es que era muy fácil enfrentarlos a los dos. Y nos ponemos otra vez más amables porque recuerdo también, por ejemplo, otra película que es muy poco conocida y no me lo explico porque me parece una película menor, ¿vale? Pero me parece divertidísima, me parece súper graciosa y me parece que plantea algo muy original, una historia muy original, que es Sin pistas, de 1988, dirigida por Tom Eckhardt y con música del maravilloso Henry Mancini. Y aquí también tenemos a dos auténticos ganadores del Oscar, como Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Tenemos a Michael Caine, que es Sherlock Holmes más improbable, y a Ben Kingsley, a Sir Ben Kingsley haciendo del Dr. Watson. Y la película es loquísima, ¿vale? Porque estamos hablando de una comedia, incluso de una parodia, y la idea que exponen aquí es brutal. Tom Eckhardt, el director, la verdad es que no volvió a hacer algo ni remotamente relevante, pero esta película yo creo que es una que debería ser más conocida y debería ser más popular, porque yo creo que está bastante bien como comedia, como parodia de Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes, Michael Caine, es un actor contratado por Ben Kingsley, el Dr. Watson, que es la auténtica mente maestra, que es el que dirige al histrión, al antiguo intérprete de Shakespeare. Pues le va diciendo todo lo que tiene que hacer, porque Michael Caine interpreta a un absoluto patán, a un imbécil, a un idiota, a un palurdo, y siempre va metiendo la pata, pero tiene ahí al Dr. Watson, que es el genio, es el que hace las investigaciones, es el que resuelve los crímenes, pero ha creado esta figura de Sherlock Holmes, sobre la que también escribe sus relatos que publica en el Strand Magazine. Esto también aparecía en los relatos de Conan Doyle. Tenía esa metaficción porque el Dr. Watson era el biógrafo de Sherlock Holmes y tenía la metaficción dentro de las propias historias, de que iba escribiendo, iba documentando y publicando todos sus casos. Pues Ben Kingsley, el Dr. Watson, se ha inventado a este patán, que es un auténtico fenómeno de masas, que es un tipo súper popular, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo lo adora y lo temen todos los criminales, pero no saben que en realidad es un auténtico imbécil. Sí, en mi opinión, está muerto, desde luego. Y la película, igual, si no sois estrictos con el canon y con los personajes, la verdad es que es una bufonada. Muy ligera, pero yo creo que muy divertida y con bastante buen tino, y que mola mucho ver a Michael Caine aquí haciendo el payaso y haciendo el indio y cagándola y cayéndose por los sitios, y a Ben Kingsley. Y una película que de verdad que es poco conocida, pero que os la recomiendo, Sin pistas, es divertidísima. Y otra, claro, por supuesto, que no podía faltar, que si hablamos de película genial, divertida, ácida, que sino que Billy Wilder, para ejemplificar ese tipo de cine, ese tipo de guiones, con La vida privada de Sherlock Holmes, de 1970, película que escribió el propio Billy Wilder, genial escritor de guiones, junto a E.A.L. Diamond, que fue su socio habitual de obras maestras como Con faldas y lo loco, 1, 2, 3, El apartamento. Pues juntos escribieron esta película y el genio Wilder se adentró en los años 70, que además mi personaje favorito y mi director favorito de todos los tiempos juntos. Esto es un win-win, no podía salir mal de absolutamente ninguna manera. Y la verdad es que esta vida privada de Sherlock Holmes, que en su día fue un fracaso, que la gente no la entendió, que no la vio absolutamente nadie, fue un fracaso para el pobre Billy Wilder, siempre se ha considerado como una especie de obra menor, también dentro de la enorme carrera de Billy Wilder, llena de absolutas obras maestras. Yo diría que es una obra más bien menor, mayor dentro de la carrera del gran Billy Wilder. Igual una película que incluso a veces llega a tocar la comedia, ¿no? Con esos diálogos divertidos, paródicos, que sabían hacer como nadie Diamond y Wilder. Dicen que 12 hombres murieron por ella. ¿De veras? Sí, 6 se suicidaron, 4 murieron en duelo y 1 cayó desde el paraíso de la ópera de Viena. Son solo 11. El hombre que cayó del paraíso fue a parar encima de otro hombre en la platea. Eso completa la docena.
con un Robert Stephens, que es un grandísimo Sherlock Holmes, la verdad, y también muy convincente Colin Blakely dándole la réplica como Watson. Hay situaciones loquísimas, súper alocadas, como el Dr. Watson en un sueño, en un trance totalmente libidinoso, bailando con bailarinas del ballet ruso, o una antigua estrella del ballet que pide que Sherlock Holmes sea el padre de su hijo y a cambio le regala un violín. Incluso El monstruo del lago Ness, o sea, una película muy loca, pero una película hecha por dos genios, una película del maestro Billy Wilder. Además, ese inicio, ya el inicio es maravilloso, como el Dr. Watson te cuenta también, otro recurso muy fácil, cómo abrieron una caja que él dejó para abrir años después de su muerte y nos cuenta el caso inédito, un caso que nunca documentó sobre Sherlock Holmes, que es esta historia, en la que también tenemos, por supuesto, a Christopher Lee con Billy Wilder, haciendo del hermano de Mycroft Holmes. Y es que Christopher Lee lo mola tanto que ha hecho de Sherlock Holmes en la televisión, ha hecho de Sherlock Holmes en El collar de la muerte, una película, una coproducción europea de 1962, que no tiene demasiado interés. Ahí salía Christopher Lee con una nariz postiza, la verdad es que bastante extraña, pero bueno, es interesante. Pues Christopher Lee mola tanto que ha sido Sherlock Holmes, que ha sido Mycroft Holmes en la película de Billy Wilder, y que ha sido Henry Baskerville en 1959 en El perro de Baskerville, que es la película de la Hammer, que particularmente también es de mis favoritas, que de niño me encantaba, que tiene al gran Peter Cushing como Sherlock Holmes, uno de los mejores Sherlock Holmes de la historia, que también interpretó al personaje durante muchos años en las series británicas, en la televisión británica, y que es uno de los Sherlock Holmes más perfectos, más canónicos, porque es que tiene las hechuras. Quizá es un poco bajito Peter Cushing para Sherlock Holmes, pero tiene los rasgos, tiene la nariz y tiene desprende esa inteligencia que tiene Sherlock Holmes. Y El perro de Baskerville, pues a mí me encanta. Si habéis visto el vídeo en el que hablaba de las películas de la Hammer, id a verlo si no, sabéis que es una película que me vuelve loco, que tiene ese ritmo, esa atmósfera, esa tensión. André Morell era en este caso el Dr. Watson y la película es brutal, tiene ese color, tiene ese technicolor, tiene esa estética, ese sonido, esa sangre falsa de la Hammer que a mí me sigue pareciendo brutal. Y brutal es el Peter Cushing, el Sherlock Holmes de Peter Cushing, para mí uno de los mejores y casi el mejor. Y bueno, yo creo que ya es el momento de hablar de series de televisión, un poco las series. Deciros también algún Sherlock Holmes en la historia del cine que ha habido por ahí bastante curioso, bastante improbable. Pues por ejemplo Roger Moore, cuando ya había sido James Bond, ya llevaba un par de películas de James Bond, pues sí, interpretó a Sherlock Holmes. Además Patrick Macnee hacía de Watson, que luego coincidieron en Panorama para matar, la última película de Roger Moore, como James Bond. La verdad es que yo nunca me hubiera imaginado a Roger Moore como James Bond. John Cleese, también el gran John Cleese de los Monty Python, hizo de Sherlock Holmes en una parodia. O incluso Charlton Heston, el gran Charlton Heston, otro ganador de Oscar, otro actor que jamás me habría imaginado para Sherlock Holmes, también lo interpretó, creo que en la televisión, en El crucifijo de sangre, una obra sin mucha trascendencia, pero bueno, Charlton Heston haciendo de Sherlock Holmes. Y bueno, pues en televisión la verdad es que también hay que comentar, y también es destacable porque es muy popular, ese Sherlock Hound, el Sherlock Holmes japonés, creado por Miyazaki, entre otros, de la serie de televisión japonesa. Sí que es verdad que este lo tengo menos reciente, he visto episodios, pero ya hace bastantes años y hace mucho que no lo veo, pero bueno, el Sherlock Holmes de Miyazaki también es muy popular y es muy reconocible su aspecto. Otro de los grandes Sherlock Holmes de la historia, en este caso de la televisión, que incluso podría ser el mejor Sherlock Holmes de todos los tiempos, para mucha gente lo es, yo creo que es el más canónico de los más canónicos, que es el interpretado por el actor Jeremy Brett en las series de televisión durante un montón de años. Lo estuvo interpretando en diferentes series de televisión, en telefilms, con David Burke haciendo de Dr. Watson, y la verdad es que este Jeremy Brett, que por cierto había salido muchos años antes como galán, como el romance de Audrey Hepburn en My Fair Lady, pues es que es el Sherlock Holmes perfecto, es absolutamente cerebral, frío, la gestualidad que tiene Jeremy Brett, y realmente sus ojos destilan inteligencia, ¿no? Si de un actor te crees que podría ser el genio que es Sherlock Holmes, es de Jeremy Brett, con esos gestos, con esa mirada, la verdad es que es impresionante. Sí que están disponibles, si no todos, muchos de sus episodios, de sus telefilms, en Filmin, por ejemplo. Y el Sherlock Holmes sí que es verdad que tiene un acabado pues más de andar por casa, son series de televisión, tienen una factura menos espectacular y que luce menos, pero los guiones están muy bien, son canónicos, están basados en la obra de Conan Doyle, y es que es el Sherlock Holmes perfecto que Arthur Conan Doyle habría soñado. Jeremy Brett es increíble como Sherlock. Y pues bueno, quizás la serie de televisión más popular de Sherlock Holmes, claro que sí,
y a lo mejor si nos ponemos serios, pues quizás sea el mejor producto audiovisual que ha habido jamás sobre Sherlock Holmes. Estoy hablando de la serie de 2010 de la BBC, Sherlock, protagonizada por el gran Benedict Cumberbatch, con Martin Freeman como Watson, que los convirtió en estrellas, los hizo muy populares antes de que Benedict Cumberbatch, por ejemplo, interpretara al Doctor Extraño en Marvel. Pues igual, este se lo lleva más hacia el terreno de, digamos, un Sheldon Cooper, ¿no? La sociopatía, porque siempre ha tenido Sherlock Holmes esa parte de sociópata, de no entender muy bien a las personas y cómo funcionan y los sentimientos y ser un poco, no tener filtro. Pues esto Benedict Cumberbatch hace gala de ello en su interpretación de Sherlock, otro Sherlock brillante, trasladado a la actualidad, al Londres actual, por Mark Gatiss y Steven Moffat, que hacen unos guiones espectaculares, sublimes. La pareja Cumberbatch-Freeman es absolutamente genial, la química que tienen, cómo se entienden, incluso la comicidad, cómo se llevan. El Martin Freeman representa al Watson más, no sé, más dócil, más abnegado, más que se deja llevar porque el pobre por Sherlock Holmes y por sus locuras, y que se ve arrastrado, igual la sensatez, ¿no? Pero también es un Watson conmovedor y encantador. Y los episodios, la verdad es que a pesar de que están actualizados, llevados a nuestros días, son en general bastante canónicos, porque muchos de ellos se basan en los relatos, los modernizan, los cambian, pero se basan en los relatos de Conan Doyle. Algún especial hay por ahí en el que no se basan en los relatos, y es una serie que sigue siendo popularísima, que en su día yo la seguí en directo cuando se estrenó, que fue un auténtico bombazo, un fenómeno de merchandising por todos los lados. I am Sherlock, quien no ha visto una taza, una camiseta con ese mensaje, con Andrew Scott, otro gran actor, el irlandés, que interpretaba aquí al Moriarty, más psicopático, más peligroso y más histriónico, pero que también hacía un gran papel. Y es que absolutamente todo funcionaba. El propio Mark Gatiss interpretaba a Mycroft Holmes, absolutamente maravillosa, y el Benedict Cumberbatch de Sherlock Holmes es también de los mejores. Y bueno, ya para el final, como he prometido antes, os voy a decir cuál es mi Sherlock Holmes favorito. Estaréis diciendo, pero falta uno, pero ¿cómo no ha dicho este? ¿Pero cómo no ha dicho este? Pues bueno, es que es mi favorito. Yo creo que cuando la madre de Basil Rathbone lo tuvo, le dijeron, señora, ha tenido usted un Sherlock Holmes, porque el elegante actor de origen sudafricano, que anteriormente se había hecho famoso interpretando pues a villanos sofisticados, así con bigotillo, de hecho, era el villano, era Sir Guy de Gisborne en el Robin Hood, el encantador Robin Hood de Michael Curtiz, de Errol Flynn. Pues bueno, luego al final, en el año 39, se acabó haciendo famoso, se acabó haciendo con su rol más importante, y yo creo que es el Sherlock Holmes más archiconocido, más importante de todos, que es el Sherlock Holmes, claro que sí, de Basil Rathbone, que entre 1939 y 1946 protagonizó junto al gran Nigel Bruce, también para mí el mejor Watson de la historia, el alivio cómico, el tipo torpe, genial, el Watson de Nigel Bruce, también un contrapunto perfecto a ese Sherlock brillante de Rathbone, y la química también que tenían los dos actores. Pues bien, protagonizaron los dos más de, pues creo que fueron 14 películas durante este lapso de tiempo, la mayoría de ellas dirigidas por Roy William Neill, un artesano, y la verdad es que son películas artesanales, películas bien hechas, con buenos medios y con gente que sabía su oficio, pero que no eran consideradas películas ni siquiera de serie A, eran películas de entretenimiento, películas bien hechas, con buena factura, pero que acabaron dando a descubrir para mí el mejor Sherlock Holmes de todos. Y es que este Basil Rathbone lo tiene todo, tiene el físico, tiene el carácter, tiene el porte, tiene esa silueta, tiene los rasgos, tiene la inteligencia, tiene esa distinción, esa clase. También sabe ser pedante, sabe ser soberbio y sabe ser condescendiente cuando toca, e irónico, y jugar con la personalidad de Watson, ¿no? Y dar ese juego que siempre han tenido los dos. Empezó con una adaptación del Perro de Baskerville, que sí que era victoriana. Luego también hubo una que se conoce como Las aventuras de Sherlock Holmes, o también como Sherlock Holmes contra Moriarty, que también era en la época victoriana. Y luego las películas, la verdad es que fueron modernas, porque se llevaron al personaje al Londres actual de la época, y en muchos casos, pues periodo de entreguerras o de plena Segunda Guerra Mundial, utilizaban el conflicto bélico para dar cabida a historias imaginadas, historias de carácter de espionaje, con el tema de la guerra, intrigas. Incluso Sherlock Holmes, había una que visitaba Washington. Eran en general historias que no estaban adscritas al canon, aunque sí que había alguna que sí que estaba muy basada en las historias de Conan Doyle, como por ejemplo la historia de las 5 pepitas de naranja, o la del ritual de los Musgrave, que sí que estaban adaptadas a la película, pero bueno, eran historias diferentes que brillaba la poderosa, la carismática figura de Basil Rathbone, y me encantan. Son películas bien hechas, son películas entretenidas, no son grandes películas, ¿vale? Pero yo creo que sí que hay grandes interpretaciones y hay dos pedazos de actores. Para mí es que sin duda para mí el Sherlock Holmes definitivo es Basil Rathbone.
Y bueno, yo creo que no me he dejado así nada importante. Ya como último capítulo, como cierre, voy a comentar una serie de curiosidades, ¿vale? Películas que, bueno, algunas no están mal, otras más o menos y otras son directamente una auténtica basura. Como, como por ejemplo está el Holmes y Watson, dirigido por Ethan Coen. No es el Ethan Coen de los hermanos Coen, ¿vale? No tiene nada que ver, es otro completamente distinto al que los dioses confundan. Pues esta Holmes y Watson, protagonizada por Will Ferrell y por John C. Reilly, que son dos actores, dos cómicos que me caen bien, que no me disgustan, ¿vale? Pero es que la película es terriblemente mala, el guión es un disparate, y es esa comedia de Will Ferrell, esa comedia física que tenían estos dos actores, que sí que tienen que sí que hacen buenas interpretaciones y casan muy bien entre ellos, pero es que la película no hay por dónde cogerla y es absolutamente, da hasta vergüenza ajena. Otra Holmes y Watson está en este caso española, que es Holmes y Watson Madrid Days, que es, pues, con toda seguridad, bueno, así lo digo categóricamente, la peor película que ha hecho nunca José Luis García, que es un director que, por otra parte, a mí me gusta bastante en general, ¿vale? Pero esta Madrid Days es un absoluto desastre, con Gary Piquer, por ejemplo, haciendo de Sherlock Holmes, y es una película como que ya nació viejuna, como con moho, como con oliendo a naftalina, un auténtico cartón de película que igual con un guión sin sentido, que una película la verdad es que es una pérdida de tiempo y un borrón, yo creo que en la muy decente carrera que tiene José Luis García. Esta otra, en este caso también es una serie de televisión, Elementary, que teníamos a Johnny Lee Miller haciendo de Sherlock Holmes y a Lucy Liu haciendo de Dr. Watson femenino y asiático. Una serie procedimental, pues como podría ser un Bones, un CSI Las Vegas o la ciudad que le queráis poner, un Mentes Criminales, pero en este caso con Sherlock Holmes y el Dr. Watson a día de hoy modernizada. Bueno, una serie entretenida, pues una de estas procedimentales de muchos episodios. Tampoco la he visto entera, he visto algún episodio, me parece curiosa, pero bueno, sin más, entretenida. Y otra, pues esta sí que es buena, ¿vale? No es una de mis favoritas, pero sí que es una buena película, que es la que dirigió Bill Condon con Ian McKellen haciendo de Sherlock Holmes en Mr. Holmes, que en este caso es un Sherlock Holmes ya anciano, ya muy mayor, que va de alguna manera rememorando su carrera, su vida, pues ya desde la versión anciana de Sherlock Holmes, que lo hemos visto de niño, de adolescente, de maduro, de anciano, pues en este caso sería McKellen, que es un gran actor de la tradición teatral británica, pues es un buen Sherlock Holmes. Y no sé, ya solo, para acabar, ya solo se me ocurren las versiones de Netflix, las de Enola Holmes. Ha habido dos partes, dos secuelas, protagonizadas por Millie Bobby Brown, que sí que es una actriz que me gusta a mí, pues es encantadora, y en las películas pues está bien, la chica de Stranger Things, que interpreta a Enola, la hermana de Sherlock Holmes. No, si os lo estáis preguntando, esto no es canónico, ¿vale? Para nada. Cuyo hermano, el guapo, el apuesto, el apolíneo Henry Cavill, es yo creo que el Sherlock Holmes más improbable de todo, porque ¿quién habría pensado que un tipo con la barbilla de Superman interpretaría a Sherlock Holmes, ¿no? Que lo conocemos con la barbilla afilada, los rasgos, la nariz aguileña? Pues bueno, el Sherlock Holmes de Henry Cavill, la verdad es que sin más, no me parece nada del otro mundo, no me parece muy interesante, ni tampoco me parecen muy interesantes las películas de Enola Holmes. Sí que es verdad que las disfruto porque son películas de acción bien hechas, con una actriz carismática y son entretenidas, pero no mucho más, la verdad. Y bueno, ya está, final del caso cerrado. He llegado a los 30 minutos, me he pasado, yo creo que me he vuelto a pasar como siempre, lo siento. Bueno, espero que hayáis visto el vídeo y lo hayáis disfrutado, si habéis llegado hasta el final, que os haya hecho recordar las películas, las adaptaciones favoritas de vuestro querido personaje, de vuestro Sherlock Holmes, que si no habéis visto alguna de ellas, las apuntéis y las veáis. Hay algunas que os he dicho directamente que no las veáis, pero bueno, las que sí les he puesto énfasis, por favor, vedlas y decidme qué os parecen. Pero bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. No olvidéis compartir este vídeo para fans de Sherlock, para holmesianos, darle me gusta, hablad de Contraplano a vuestros amigos, a vuestras amistades, a quien os dé la real gana. He disfrutado muchísimo hablando de Sherlock, hablando de este vídeo, espero que vosotros también. En siguientes vídeos, pues la verdad es que no sé muy bien lo que vendrá. Tengo por ahí grabado un vídeo de 5 películas imprescindibles, que sé que os gusta, a mí también me gusta, pero bueno, como es un vídeo más atemporal, pues lo tengo ahí para sacarlo algún día. Se viene otra cita importante, San Valentín, que yo no soy fan de este tipo de cosas, pero bueno, podríamos hacer un top, podríamos hacer algo con las mejores comedias románticas. Así que nada, ya prometo que volveré, como siempre, vídeo elemental, ojalá lo hayáis disfrutado, caso cerrado, y nos vemos en siguientes vídeos. Leed mucho Sherlock Holmes y ved muchas películas, que al final es de lo que trata este canal. Un saludo. Y ahora, si no tiene usted nada más que añadir, puedo declarar el caso cerrado. Suscríbete, 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 dale like, dale like, dale like.